Eran las primeras horas de una fría mañana del 16 de mayo de 1992 en Culiacán, Sinaloa. Una camioneta Chevrolet Suburban avanzaba lentamente por las oscuras calles de la ciudad, pero ese viaje jamás llegaría a su destino. De repente, un grupo de hombres vestidos como policías federales detuvo la camioneta Chevrolet Suburban. Minutos después, el cuerpo sin vida de Rosalino Sánchez Félix, conocido para siempre como Chalino Sánchez, fue encontrado a un lado de la carretera, con 2 balas enterradas en la parte posterior de su cabeza. Así, a sus 31 años, el rey del corrido era asesinado, y con él parecía apagarse una voz auténtica que narraba sin censura la realidad más cruda de todo México. Esta es la historia, la vida, la música y el legado del hombre que cambió para siempre el corrido mexicano. Pero antes de empezar, te invito a dejar un comentario y suscribirte al canal. También no olvides darle like a este video y compartirlo con los demás. Rosalino Sánchez Félix vino al mundo un 30 de agosto de 1960 en el humilde rancho El Guayabo, ubicado en el municipio de Culiacán, Sinaloa, una tierra marcada por la riqueza natural y sobre todo la dureza de la vida rural. Era el segundo hijo de Santos Sánchez y Zenorina Félix, en una familia numerosa con 9 hermanos, donde el amor y la unión familiar intentaban ser el refugio ante las adversidades. Desde sus primeros años la vida no fue sencilla para Rosalino. La pobreza era una constante, una realidad tangible en cada rincón del rancho, en cada mesa vacía y en cada sueño postergado. Cuando tenía solo 6 años, la tragedia golpeó con fuerza al perder a su padre, dejando a la familia en una situación aún más vulnerable. La ausencia del hombre que era el sostén del hogar obligó a la familia a reinventarse, a sobrevivir día a día, sin certezas. Tras la muerte de su padre, Rosalino creció en Rancho Las Flechas, un lugar que parecía detenido en el tiempo, donde la naturaleza era testigo de una infancia difícil, pero llena de historias. Allí, la música popular se convirtió en parte del tejido social. Corridos, rancheras y baladas se escuchaban en cada celebración, en cada encuentro familiar y en las radios viejas que se encendían para narrar historias de héroes, bandidos y sobre todo tragedias reales. Sin embargo, no era una vida sencilla ni inocente. El entorno estaba impregnado de violencia, injusticia y bastante miedo. Las disputas entre grupos rivales, la influencia del narcotráfico que comenzaba a crecer y las historias de enfrentamientos armados eran parte del día a día que Rosalino absorbía sin darse cuenta. En medio de ese contexto, el joven Rosalino desarrolló una profunda conexión con la música, especialmente con los corridos. Esas canciones que eran más que melodías, eran relatos de vida, honor y lucha en los márgenes de la sociedad. La música le ofrecía un escape y al mismo tiempo un compromiso, contar la verdad sin ninguna clase de adornos, sin miedo y con la voz que nacía de sus vivencias. Así, entre la pobreza, el dolor, la música y la violencia, empezó a formarse la semilla del hombre que años después sería conocido como Chalino Sánchez. Una voz auténtica que representaría a su gente con pasión y valentía. Al cumplir 17 años en 1977, Rosalino tomó una de las decisiones más difíciles de su vida: dejar su tierra natal y emigrar ilegalmente a Estados Unidos, impulsado por la esperanza de un futuro mejor para él y su familia. El cruce fue un proceso bastante arduo y peligroso. Cruzar la frontera no solo implicaba dejar atrás raíces y afectos, sino enfrentar riesgos mortales en el camino hacia lo desconocido. Una vez en Estados Unidos, Rosalino se asentó en los campos agrícolas de Coachella, California, donde la vida era igualmente dura, pero distinta. Los días se transformaban en largas jornadas de trabajo bajo un sol implacable, recolectando frutas y verduras para sobrevivir. Allí, entre el cansancio y el esfuerzo, Rosalino encontró un mundo de inmigrantes que, como él, buscaban una oportunidad, pero también mantenían vivas sus tradiciones y su cultura. Fue en ese ambiente donde su hermana Juana le presentó a Marisela Vallejo Bolaños, una mujer con quien construiría un hogar. Se casaron y tuvieron 2 hijos, Adán y Cintia.
los frutos de un amor que buscaba estabilidad en medio de la incertidumbre. Pero la tragedia seguía acechando. En 1984, el destino volvió a golpear con fuerza al asesinar a su hermano Armando en un hotel de Tijuana, Baja California. Este golpe profundo sacudió el alma de Rosalino y marcó un antes y un después en su vida. De ese dolor nació la inspiración que lo llevaría a escribir corridos que narraban la violencia y la injusticia que habían marcado su vida y la de su gente. Estos corridos no eran solo canciones, eran crónicas vivas que capturaban las realidades duras de un México dividido y que resonaban con fuerza en la comunidad mexicoamericana, que encontraba en su voz un espejo de sus propias experiencias. En el año de 1985, después de años trabajando duro en los campos y de vivir en la sombra de la tragedia familiar, el destino empezó a sonreírle a Rosalino Sánchez Félix. Fue entonces cuando un hombre llamado Ángel Parra escuchó la voz potente y sincera de Rosalino en una pequeña reunión y supo que estaba frente a una estrella naciente. Parra, con experiencia en la industria musical, decidió darle una oportunidad y lo invitó a grabar en los estudios San Ángel, un espacio bastante modesto, pero lleno de sueños para artistas emergentes. Ahí, junto a la agrupación Los Cuatro de la Frontera, Chalino, como ya empezaba a ser conocido, grabó su primer demo en un cassette. Este demo incluía temas que marcarían el inicio de su carrera. Armando Sánchez, un corrido en homenaje a su hermano asesinado, donde la voz de Chalino transmitía no solo dolor, sino rabia y justicia. Otros temas como El Sapo, Beto López y Los Sinaloenses eran canciones que hablaban de personajes y realidades que pocos se atrevían a narrar. Sin embargo, no todo fue fácil. Ángel Parra al principio pensó que la voz de Chalino no encajaba con el estilo tradicional norteño que dominaba el mercado, pero la autenticidad y el sentimiento de Chalino ganaron terreno rápidamente. Su voz áspera y directa, sus letras sin filtros y la conexión con la comunidad mexicoamericana le permitieron abrirse paso donde otros no podían. Pronto sus corridos comenzaron a sonar en radios locales y en fiestas, y su popularidad creció como fuego imparable. En Los Ángeles, California, la comunidad mexicana encontró en Chalino a un cantante que representaba la voz del pueblo. Las historias del narcotráfico, la injusticia y la vida fronteriza, contadas con una crudeza y con una verdad que estremecía. Con el paso de los años, Chalino firmó en varios sellos discográficos y formó parte de agrupaciones como Los Amables del Norte. Entre 1990 y 1992, Chalino Sánchez vivió la cúspide de su carrera musical. Sus giras recorrían los clubes y bares más emblemáticos de Los Ángeles, pero con la fama llegaron también los riesgos. El 24 de enero de 1992, durante un concierto en el restaurante bar Plaza Los Arcos, en Coachella, la violencia que rodeaba sus letras irrumpió en su vida real. Un hombre llamado Edward Alvarado Gallegos, de 34 años, irrumpió en el lugar portando un revólver calibre 25, y así sin más, con determinación, se acercó al escenario y disparó 2 veces contra Chalino. El cantante reaccionó rápido, sacando el arma que siempre llevaba en el cinturón para defenderse, pero su arma se encasquilló y en un acto de desesperación simplemente la arrojó al agresor, golpeándolo firmemente en la cara. Mientras el agresor seguía disparando, el público y la seguridad lograron someterlo. El tiroteo dejó un saldo de 1 muerto y 8 heridos, pero la valentía y el temple de Chalino quedaron marcados en la memoria de todos. Lejos de amedrentarse, Chalino Sánchez continuó con su carrera, consolidando aún más su imagen como un cantante que vivía lo que cantaba. Sus conciertos se llenaron aún más y su nombre se convirtió en sinónimo de corridos auténticos, crudos, sin censura, con una conexión directa con la realidad de la frontera y de sus conflictos. Pero lo que Chalino no imaginaba es que esto estaba a punto de cambiar. El 15 de mayo de 1992, el ambiente en el Salón Bugambilias, en Culiacán, Sinaloa, estaba cargado de emoción y de mucha expectativa. Chalino Sánchez ya se había convertido en una leyenda viva del corrido.
se preparaba para una de sus presentaciones más memorables en su tierra natal. El lugar estaba repleto de seguidores que acudían no solo para escuchar su voz inconfundible, sino a sentir en carne propia la historia que cada canción contaba. Para muchos, escuchar a Chalino era como acercarse a la verdad más cruda de su realidad, pero narrada, sin censura ni adornos. Durante el concierto, justo antes de interpretar uno de sus temas más emotivos, una canción llamada Alma Enamorada, algo inesperado ocurrió. Una persona le entregó una nota. Nadie fuera del cantante supo en ese momento qué decía el papel que, según testigos, Chalino leyó en silencio. El misterio que rodea esa nota ha dado pie a incontables especulaciones. Algunos aseguran que contenía una amenaza de muerte, otros dijeron que era un mensaje de advertencia, una última advertencia para el cantante que había expuesto tantas verdades incómodas. Sin embargo, esta teoría fue desmentida años después por su propia hija, Cintia Sánchez Vallejo. En 2024, Cintia aclaró que la nota no era una amenaza, ni contenía ningún mensaje siniestro. Desmintió las teorías conspirativas que circularon por décadas y que alimentaron leyendas urbanas. Para ella, esa nota fue simplemente un detalle más en una noche que sería recordada por siempre, pero que no tuvo nada que ver con amenazas. Obviamente la gente no cree esto y piensa que Cintia simplemente dice esto por amenazas que han llegado a su vida. Sin embargo, el público presente en ese concierto nunca imaginó que sería la última vez que escucharían a Chalino en vivo, que esa noche marcaría el inicio del fin de su vida. La madrugada del 16 de mayo de 1992 amaneció bastante sombría en Culiacán. Chalino Sánchez, después de su presentación en el Salón Bugambilias, viajaba en una camioneta Chevrolet Suburban por las calles de la ciudad. Lo que parecía un viaje común se transformó en una pesadilla. La camioneta fue interceptada por un grupo de hombres vestidos con uniformes que simulaban ser policías federales. Las autoridades oficiales nunca aclararon con exactitud qué sucedió, pero lo que sí se sabe es que poco tiempo después, el cuerpo de Chalino fue encontrado a un lado de la carretera con 2 heridas de bala en la parte posterior de la cabeza. La noticia conmocionó a México y a la comunidad mexicoamericana que había seguido de cerca la carrera de Chalino. El asesinato de Chalino Sánchez quedó envuelto en un halo de misterio y de bastantes sospechas. Numerosas teorías surgieron con el paso de los años, desde la posible venganza de la delincuencia organizada, pasando por conflictos personales, hasta conspiraciones no comprobadas que pretendían manchar su legado. Ninguna versión fue confirmada y la verdad quedó enterrada junto con él en el Panteón Los Vasitos, en Culiacán. A sus 31 años, el cantante que había sido la voz del pueblo, la voz de quienes vivían en los márgenes, apagó su vida. Pero lo que parecía un final fue en realidad el comienzo de una leyenda. Su música, su historia y su imagen inmortalizada en los corridos siguen vivos y presentes, inspirando a generaciones que ven a Chalino no solo como un cantante, sino como un símbolo de valentía, de verdad y de autenticidad. La historia de Chalino Sánchez es la de un hombre que vivió la frontera entre la música y la realidad, entre la vida y la muerte. Un cantante que pagó con su vida el precio de contar la verdad en sus corridos, pero cuyo espíritu y voz siguen completamente vivos. Si te gustó este video, por favor déjame un like y no olvides suscribirte al canal. Gracias.